Bienvenido a Ese Puesto Tiene Mi Nombre y felicitaciones por estar aquí. El que te hayas inscrito es una muestra de que estás decidido a seguir creciendo a nivel profesional en Australia luego de haber emigrado. Sé lo retador que se puede ver en un principio conseguir ese primer empleo profesional aquí, porque se dicen tantas cosas de que necesitas tener experiencia local, cosa que uno no tiene al llegar aquí. Y lo que te puedo decir es que con las herramientas que aquí te voy a compartir, vas a conseguir no solo un trabajo profesional, vas a conseguir tu trabajo soñado, ese que te va a abrir las puertas a este mercado laboral y que te va a permitir seguir creciendo en la dirección que tú elijas. Te puedo hablar con total propiedad de ello porque he pasado por lo mismo que tú. En el 2015 decidí emigrar de Venezuela y radicarme en Australia. Llegué aquí con una visa de estudiante y mi primer empleo fue como mesera, después conseguí otros trabajos de cleaner y así me mantuve durante el primer año hasta que conseguí mi residencia permanente. En ese momento decidí que mi siguiente meta era conseguir un empleo profesional que me permitiera seguir desarrollándome como ingeniero, que es la profesión que elegí. Soy ingeniero mecánico y mi experiencia había iniciado en Venezuela. Empecé a ejercer en el 2009 en proyectos asociados al etanol y después, en el 2011, empecé a ejercer en el área de manufactura de alimentos y desde entonces ese ha sido el área en la que me he enfocado. Inicié trabajando como supervisora de producción en Kraft, para aquel entonces era Kraft, posteriormente pasó a ser Mondelez y en ese momento estaba liderando un equipo para producir galletas, probablemente hayas comido algunas de ellas. Producíamos Club Social, Oreo, galletas de soda. Después de esa posición pasé a ocupar otra posición de ingeniero de mejora continua y seguidamente otra de ingeniero de procesos. Y esa fue mi última posición hasta que decidí emigrar a Australia. Tuve esa brecha en mi carrera para mejorar mi inglés con ese año que estuve estudiando aquí en Australia. Y cuando llegó el momento de empezar a buscar empleo aquí, debo confesarte que tenía muchísimos temores. Tenía muchas ganas de seguir ejerciendo mi profesión, pero internamente dudaba de poder tener lo que se requería para conseguir ese trabajo. No tenía experiencia local y dudaba además de que mi inglés fuera lo suficientemente bueno para que me eligieran a mí por encima de otra persona que pudiera ser inclusive nativa. Sin embargo, en ese año que estuve de estudiante, hice muchísima investigación, me reuní con recruiters y hablé también con muchos amigos que habían atravesado el proceso de buscar su primer empleo profesional luego de haber emigrado y aprendí muchísimo de toda esta búsqueda. Para mí era muy importante entender qué era lo necesario para poder venderme lo mejor posible ante un potencial empleador para que me llamaron a entrevista y entonces luego, estando en esa entrevista, poder desenvolverme de manera tal que decidieran contratarme. Descubrí en ese proceso que era clave tener una cover letter o carta de presentación que pudiera venderme de una manera fabulosa para que ese potencial empleador o reclutador decidiera mirar mi currículum y que además mi currículum en los primeros 5 segundos fuera lo suficientemente atrayente como para seguir leyéndolo y que después me pudieran llamar a una entrevista. Y en esa entrevista además sabía que tenía que desenvolverme de manera muy clara, dándole a la persona que me estaba entrevistando exactamente lo que ellos buscaban saber de mí y lo que necesitaban para el puesto. Y toda esa investigación que había hecho en ese año lo puse en práctica aplicando a una sola posición de ingeniero de investigación y desarrollo, que fue la posición en la que apliqué. Te cuento que apliqué a una sola posición porque dudaba tanto que dije voy a aplicar por no dejar, por probar, a ver cómo me va. Apliqué a esa posición que casualmente era en Mondelez, la misma empresa en la que había trabajado en Venezuela, y me llamaron a entrevista. Estaba sorprendida cuando lo hicieron y en ese momento me lo empecé a tomar más en serio. Dije, aquí hay un potencial, si me están llamando a esta entrevista tengo que hacerlo muy bien. Me preparé muchísimo para esa entrevista. Recuerdo que
en la segunda, pasé la primera entrevista y en la segunda me preguntaron si estaba dispuesta a ir a trabajar a un lugar que ni siquiera yo podía entender el nombre, pero por las ganas que yo tenía del trabajo les dije que sí. Me preguntaron nuevamente, ¿vas a tener que viajar eventualmente? Le dije sí, porque tenía mucho terror de que se dieran cuenta que no había entendido bien esa palabra y que no me dieran el trabajo por eso. Pero finalmente, con esa segunda entrevista, logré sellar el contrato con ellos. Decidieron ofrecerme un contrato permanente y empecé a trabajar en mi empleo soñado. Estaba trabajando nuevamente en una empresa transnacional en el área de alimentos, ahora trabajando en inglés, conociendo un nuevo producto que nunca había trabajado en él. Estaba en esta ocasión trabajando en el área de queso crema. Previamente mi experiencia había sido toda orientada a galletas, pero el potencial, todas las oportunidades que tenía allí de aprender cosas nuevas era fabuloso. Y todo lo que puse en práctica en ese momento te lo voy a compartir en este curso. Pero no solo lo que puse en práctica en esa ocasión, sino lo que puse en práctica luego cuando apliqué a otra posición como line manager, que iba a requerir otras habilidades distintas a las que había tenido en esta posición, porque para esa posición iba a liderar un equipo, por lo tanto debía venderme de una manera diferente, mostrando otras habilidades. Posteriormente apliqué a una posición de ingeniero consultor que requería un perfil ligeramente diferente a los anteriores, requería otras habilidades, y también conseguí esa posición porque es cuestión de adaptar tus habilidades, tu perfil a lo que ese potencial empleador está buscando. Entonces, en este curso te voy a compartir todas esas herramientas, todos los tips que necesitas saber para que consigas ese trabajo soñado. Y además vas a tener mucho trabajo por hacer. Te voy a dejar ejercicios prácticos que te van a ser muy útiles para elaborar tu currículum, tu cover letter y prepararte para la entrevista.